Después de palabras pues tan maravillosamente hermosas y al mismo tiempo profundas y dolorosas, como las de Sor Juana Inés de la Cruz, me interesa comenzar a tejer la relación entre estos pensadores sobre ese contexto que nos ha ofrecido Sor Juana. La vida está cruzada por el sufrimiento. No es el sufrimiento como hipoteca que nos permite entonces luego ser compensados en el más allá. No es el sufrimiento como algo que es inevitable, que no se busca por vocación, sino que acontece. Pero ¿qué es la respuesta ante el sufrimiento? Lo que va a caracterizar la envergadura, el valor de un ser humano. Freud nos ha dicho esta semana que esa pregunta que se había ya formulado en el siglo XIX y que algunas veces hemos mencionado, esa pregunta acerca de ¿y cómo se afirmaría la vida si no hay Dios? Esa que se respondió por Dostoyevsky diciendo que Dios era necesario aunque fuera una invención, bueno, por Dostoyevsky, digamos particularmente por el gran inquisidor en los Karamazov, que, que Dios, aunque sea una invención, es necesario para poder sostener una cierta ilusión de los seres humanos en que las cosas tienen sentido, en que vivir tiene razón de ser. Porque se deriva del discurso del gran inquisidor, pero esto es un discurso muy de algunos que piensan que si bien Dios puede ser una construcción imaginaria, es necesaria para poder mantener la cohesión de la sociedad y el propósito de la gente por sostener a su vez la vida. Y Freud, elegantemente, sin lanzarse a grandes argumentaciones, simplemente trae a evocación a San Bonifacio. San Bonifacio era un predicador cristiano del siglo VIII que asociado con Carlos Martel eh, se toman las tribus germánicas, las más del norte, y, y esas tribus tenían creencias religiosas y una gran creencia estaba consignada en un árbol que era emblemático de una de esas comunidades pues alemanas, germánicas más exactamente, no digamos alemanas, porque Alemania pues todavía necesitaría muchísimos siglos para constituirse. Y entonces la creencia firme de esas comunidades germánicas de que ese árbol era un árbol sagrado y que el que atentara contra él se desatarían truenos y se vendría toda la ira del dios Thor. San Bonifacio lo que hace es que corta ese árbol. Y cuando corta ese árbol, los creyentes de esas comunidades están esperando que se desate la ira del dios Thor y arrase sobre todo con el osado que hizo semejante sacrilegio. No pasó nada. Y la historia lo que cuenta es que eso le abrió las puertas a todo ese apostolado que adelantaba San Bonifacio para catequizar esas comunidades y sacarlas de las creencias en los dioses ancestrales que tenían para pasar a la creencia de este nuevo dios que ellos les llevaban. Entonces, que haya derrumbado el árbol sagrado de los sajones, el roble de Thor, no significó que el mundo hubiera entrado en la catástrofe. Bueno, con eso Freud lo que dice es que igual pasa con la creencia religiosa de quienes no piensan que hay un árbol, hay un roble que es emblemático de un dios, sino que piensan que hay unas catedrales en donde hay el emblema del culto a un dios que si osamos confrontarlo no seremos sino víctimas de la ira que él desatará sobre nosotros.
Y con, yo digo, mucha agudeza, Freud va mostrando cómo esa creencia religiosa devino la configuración de una iglesia, y esa iglesia plantea unas formas de realización de la vida. En esto hay, en mi opinión, un diálogo directo entre Freud por un lado con Nietzsche y por otro lado con Marx y con Engels, porque es que la creencia no se queda únicamente en el sujeto, sino que la creencia cobra forma material en el mundo. Cobra forma material en la forma de doctrinas, de iglesias, de configuraciones de poder, de intervención en el mundo concreto y material. También cobra formas en el propio sujeto. Por ejemplo, en que le delinea una manera de vivir. Es que eso es lo problemático. Lo problemático es que la religión se termina traduciendo en una moral. Una moral es una forma de uno comportarse en el mundo, de acatar unas cosas y desacatar otras. Entonces, la creencia no queda ahí en el aire, la creencia se vuelve sujeto y se vuelve sociedad. En el sujeto se vuelve una ética, y por eso Freud dice que hay una eficacia inmensa en el sometimiento que implementa el cristianismo, y particularmente con, con esos fenómenos como el sacramento de la confesión y de la penitencia, porque el cristianismo lo que consiguió magistralmente, consiguió muchas cosas: la satisfacción del anhelo de inmortalidad por la vía de la resurrección, y la promesa de que todos resucitaremos, y que así sea, que estemos condenados a lo más profundo de los infiernos, tendremos una eternidad por delante. Eso satisface el narcisismo de cada sujeto. Pero también tuvo ese invento impresionante de la confesión individualizada. Eso será ya después del año 1000, el sacramento de la confesión y de la penitencia, porque es que eso, eso lo que genera es una posición del sujeto frente a la culpa, por la cual, culpable, confiesa su pecado, pero esa confesión, entonces, al dejarlo limpio, le deja la posibilidad de volver a pecar para volver luego a ser absuelto. Ese es el correaje que es altamente eficaz, porque no hunde al sujeto en una culpa sin salida y no lo libera a un comportamiento sin control. Entonces, mantiene es una lógica por la cual comete la falta, la confiesa, es absuelto, queda otra vez en posibilidad de cometer la falta, de confesarse, de volver a ser absuelto. Y eso aparece como un sistema altamente eficaz que Freud pues nos entrega, al mismo tiempo que nos advierte que también esto obedece a lo que va siendo un proceso social que permite pasar de la venganza a la justicia, es decir, de la comisión de una falta, por ejemplo, en el vínculo social, que no ha de ser reparada por la comisión de una acción cruel por parte de las víctimas o los cercanos a las víctimas, sino que hay un tercero de la ley que habrá de intervenir para ejercer la justicia. Pero bueno, ese es otro asunto que más adelante tendremos mucha oportunidad en las próximas semanas de abordar. Y Freud nos conduce, fíjense que está en función del tema religioso. Él nos va conduciendo a una pregunta que es sustantiva y que es fundamental. ¿Cuál es el origen del lazo social? Ahora, decir cuál es el origen del lazo social es tanto como preguntarse por la instauración de la ley. El lazo social es necesario para que los seres humanos sobrevivamos. Y el lazo social, consecuente con las mismas palabras de Freud, es una hechura humana. En ese lazo social, que no es otra cosa que la ley, hay leyes fundantes como la prohibición del incesto y la prohibición del matar,
La prohibición del incesto es la que abre el camino a las leyes del parentesco o a los lazos de parentesco más exactamente. Y la prohibición de matar. Entonces Freud especula con cuál es el origen entonces de esa ley que es constituyente del lazo social. Pero esa es una especulación, porque puede haber dos razones que se argullan para explicar la instauración de la ley. De un lado, un razonamiento de los seres humanos, y de otro lado es algo que ha sido conferido por Dios. Freud lo que muestra es que ambas cosas no se pueden sostener. No es que los seres humanos un día se juntaron para ponerse de acuerdo en instaurar la ley, porque los seres humanos para poderse juntar necesitarían un principio de sociabilidad que les permitiera desde la discusión, los acuerdos, etc. Es que esto es más o menos parecido a la aporía que Platón señala para el origen del lenguaje. En general, todo lo que conduce al origen deriva en especulaciones aporéticas que no terminan entonces encontrando ninguna salida. Porque así como Platón dice, cuando se pregunta por el origen del lenguaje como un consenso establecido entre los seres humanos para que llamemos mesa a esto, llamemos catedral a aquello, etc., el problema es que para poder llegarse a ese acuerdo es necesario disponer del lenguaje. Entonces, lo que ha de resolverse como respuesta en la pregunta que se ha formulado por su origen aparece como una condición para poder responderla. Por ende, eso no da salida. Y, y lo mismo pasa aquí con esa aporía por la cual el contrato social sería una especie de acuerdo que los seres humanos, a efecto de sobrevivir, contraerían. No, los seres humanos, para ser humanos, necesitan estar ya en un vínculo social, es decir, bajo la égida de la ley. Y la proyección hacia Dios es una proyección fallida también, porque es que con Dios hay un problema fundamental y que en general es el problema de las creencias, es que eso no tiene prueba alguna. Es que el problema con la creencia es que la creencia no tiene cómo probarse. Y ahora cuando conecte esto con lo de Nietzsche, pues será mucho más claro. Entonces, Freud, como encuentra que ni Dios ni, ni la razón fueron los que instituyeron el lazo social, valga decir, la vigencia de la ley entre los seres humanos para garantizar que estos coarten impulsos, por ejemplo, destructivos entre ellos, etc., Freud acude a un mito. Ojo, en Freud hay muchas cosas. Yo soy muy cansón en repetir que a los grandes pensadores hay que mirarlos en sus propios procesos históricos. Eso es como la vida de los que somos comunes y corrientes. Uno decía cosas que después tuvo que revisar y superar y así hay que mirar a los grandes pensadores. Un gran pensador como Freud es alguien que va horadando un camino, horadando una piedra más bien, pero que muchas veces se equivoca el golpe. Entonces Freud, dado que no es posible dar una explicación por el problema del origen de la ley, del lazo social, porque no se le puede asignar ni a un ejercicio de la razón de los individuos, pero tampoco a un asunto relativo a un Dios que no tendría prueba, Freud acude a un mito, que es el mito de Totem y Tabú, a una explicación mítica. Ahí pues no me voy a quedar porque sería muy largo, pero hay que decir taxativamente, Totem y Tabú no es un texto antropológico. Freud lo pretendió, pero después eso es claro que eso no tiene ningún tipo de validez en términos antropológicos. Pero Lacan, por ejemplo, señala lo que importa es el modelo lógico de explicación. ¿Qué es un modelo lógico de explicación que acude a una explicación de orden mítico? No que Freud invoca que creamos en eso y hagamos culto de eso. Es cómo construimos una forma lógica de dar cuenta de algo, aunque incluso no tengamos forma de probación. Eh,
Tótem y Tabú, la muerte del padre primordial por la sublevación de los hijos ante el despótico poder que este padre ejercía y luego la culpa subsecuente que los hijos tienen tras la comisión del homicidio sobre el padre, eso es una explicación mítica, lógica. Es decir, podemos encontrar ahí cómo entran en juego las pulsiones de muerte, pero al mismo tiempo como para evitar que esas pulsiones arrasen con el conjunto de la sociedad, entonces se regula por la ley, pero eso no es ni una explicación histórica ni una explicación antropológica. Es un punto de partida que podrá ser revisado, que si algún día se llegase a dar cuenta de cómo se configuró efectivamente el proceso que llevó a los seres humanos a ser comunidad, a ser sociedad, pues en su momento eso dejará lugar a la explicación que efectivamente se alcance. Esto es muy importante, no hay que evaluar a Tótem y Tabú como una explicación científica, antropológica, etc. Es un modelo de explicación que está ahí como para decir, mire, el punto de partida no lo podemos todavía explicar y probablemente quizás nunca se explique, no se sabrá. Pero entonces, entre tanto, lo que sí podemos probar a partir de dar por sentado ese punto de partida es lo siguiente. Entonces es como con el lenguaje. No se puede dar cuenta del origen del lenguaje. El origen del lenguaje no surgió porque un simio pronunció un gruñido y el otro le entendió ese gruñido como eso, pues eso es una imaginería simplista, porque las lenguas son estructuradas y muy complejamente estructuradas. Las lenguas tienen sistemas de sonidos validados o de fonemas más exactamente, y tienen sintaxis y tienen morfología y tienen semántica, y cada individuo que llega a la vida encuentra una lengua hecha. Entonces el problema del origen del lenguaje es otro problema que se hunde en las brumas de lo que hoy no podemos responder. Entonces se construye una hipótesis, que más no una hipótesis, se construye, por ejemplo, un mito acerca del origen del lenguaje. Ese mito, en el caso, por ejemplo, de Freud con Tótem y Tabú, que versa sobre el origen de la ley, no quiere decir que vamos a rendirle culto como los pueblos primitivos a ese mito y vamos, no, quiere decir, mire, demos por sentado que ese punto debía haber funcionado en términos lógicos así para que esto sea, pero no es fehaciente que eso sucedió así. Simplemente no podemos pensar sino a partir de ese acontecimiento. Si quieren otro ejemplo, es como el Big Bang. Eh, Demos por sentado que aconteció, ¿vale? Y por sentado que aconteció a partir de otra cosa que precedía, pero no sabemos qué precedía. Entonces, arranquemos con ese punto de partida, démoslo por sentado, no sabemos explicar qué fue lo que pasó para que hubiera hecho explosión un punto insignificante y de ahí derivara un universo de las magnitudes que tenemos, o muchos universos, en fin, todo eso que la física señala. Entonces es muy importante que una reflexión como la freudiana en Tótem y Tabú no se confunda con un trabajo antropológico, sino que es un modelo ideal que puede ser perfectamente destituido en el momento en que el conocimiento fehaciente dé cuenta de qué fue lo que efectivamente pasó. Pero mientras tanto tenemos que trabajar con lo subsecuente. Ahora, ahí aparece también la aportación fundamental que va a ser Marx, y particularmente en este caso pues por vía de Engels. Pero antecitos, una última cosa que se me estaba escapando con relación al aporte que hace Freud. Invocar ese problema del origen nos implica también, miren, saber soportar que no sabemos, sin colar a dioses por la trastienda, que eso es la creencia. La creencia es un Dios que se cuela por la trastienda ante la angustia del ser humano de decir no sé.
Si algo nos ha enseñado la ciencia contemporánea es a saber que no sabemos y a aceptar que no sabemos, para trabajar por saber, pero para trabajar hasta donde nos sea dable y conseguible saber. Ahora, el trabajo que nos ofrece Engels es un trabajo maravilloso, porque lo que está mostrando, ahí sí estaba, Marx y Engels están en su terreno, porque ellos están descolocados y tienen que responder la pregunta: ¿y cómo es que el ser humano se hace a la ilusión religiosa? Esa pregunta ellos no tienen las herramientas para responderle, y por eso, como bien ha dicho Santiago en el comentario que hace sobre su seminario, eso esa explicación de las condiciones materiales como condición de las producciones espirituales, eso se vuelve demasiado general, demasiado etéreo, porque es que ese no es el territorio de Marx, ese es un territorio donde estaría más bien Freud. ¿Cómo es posible que un sujeto, por qué es posible que un sujeto construya una ilusión? Y cómo esa ilusión puede ser eficaz para ese sujeto, tan eficaz que le permite organizar las relaciones concretas con la vida. Pero Marx está en su terreno, Marx y Engels están en su terreno, por ejemplo, en este trabajo que han presentado sobre la lucha de las guerras campesinas en lo que ahora llamamos Alemania. Entonces no era Alemania, entonces eran un montón de principados pequeños, múltiples, que tenían en común la lengua alemana y en ese sentido la mitología alemana, etcétera, pero todavía no se habían configurado como un Estado nacional que centralizara eso. Eso hay que esperarlo hasta el siglo XIX, tras la guerra franco-prusiana y el triunfo ya propiamente de Prusia, que instaura, hace de cohesionadora de todo ese conjunto de principados que existían. ¿Qué es lo importante en el análisis de Marx y de Engels? Que nos dicen: mire, es que la religión se vuelve iglesia, la iglesia se vuelve poder, poder concreto, visible, tangible, y ese poder interviene en la lucha de las clases sociales. La religión opera como un factor ideológico, pero también como una fuerza concreta económico-política. Y entonces hace ese rastreo, en mi opinión, magnífico de lo que fue el papel de Lutero y el advenimiento del protestantismo, etcétera. Ahora no tengo tiempo, pero cuando él desglosa, Engels desglosa esos tres principales campos de la contienda alemana de entonces: el católico como lo que representa lo precedente, el reformista luterano que viene para darle aire y oxígeno al mundo burgués contra esa sociedad feudal, y el revolucionario bajo, digamos, la égida de un comunismo utópico, en el caso de los campesinos pobres liderados por Thomas Müntzer, etc. Hay una magistral descripción de lo que es ese conflicto y de cómo la religión opera como un elemento concreto que permite en un determinado momento pujar en función de la estructura de clases sociales que están en lucha por un lado especial según sea uno. Es evidente que hubo campesinos pobres que también respaldaron a Lutero, y no solamente al comienzo, sino siempre, y campesinos pobres que eran católicos y no abjuraban de eso, pero en lo general, el análisis histórico, que es la vena donde se encuentran Marx y Engels, pues en lo suyo, lo que nos muestra es que la iglesia se configura en estructuras concretas, materiales, visibles de poder, que la religión no se queda en los dominios etéreos de la fantasía de la gente, sino que cobra presencia muy, muy concreta. Y ese análisis que realiza, yo creo que es un análisis realmente muy agudo, que muestra cómo pues fue un factor decisivo en la consolidación del capitalismo, en la represión a los sectores populares, tanto campesinos como proletarios, y en la eliminación del feudalismo. Entonces ahí tenemos una faceta de la creencia religiosa devenida a iglesia, la iglesia devenida a poder, y este interviniendo
en el escenario de las clases sociales en conflicto en el seno de lo que es el naciente capitalismo. Eso por el momento, pues, en este aspecto.